Lenguaje. Bases neuronales de la conducta verbal: hablar, comprender el lenguaje, leer y escribir. Accidente cerebrovascular: ictus, apoplejía, daño cerebral causado por oclusión o rotura de un vaso sanguíneo cerebral, la categoría más importante de trastornos del lenguaje. Alteración básica de la comprensión o la producción del habla debido a daño cerebral. El paciente presenta dificultad para comprender, repetir o producir un lenguaje con significado. Ejemplo: la incapacidad para hablar causada por sordera o por parálisis de los músculos del habla no se considera una afasia. El déficit debe manifestarse como una alteración relativamente aislada, es decir, el paciente tiene que parecer consciente de lo que está pasando a su alrededor y comprender lo que otros intentan comunicarle. Laterización. La conducta verbal es una función lateralizada. La mayoría de las anomalías lingüísticas ocurren tras una lesión del lado izquierdo del cerebro. El dominante en cuanto al lenguaje, sean las personas zurdas o diestras. ¿Por qué se especializa un hemisferio en el lenguaje? Las funciones perceptivas del hemisferio izquierdo están más especializadas en analizar secuencias de estímulos, los cuales ocurren uno detrás del otro. Las funciones perspectivas del hemisferio derecho lo están más en analizar configuraciones y formas espaciales y geométricas, cuyos elementos se presentan todos simultáneamente. El habla secuencial consiste en secuencia de palabras, las cuales se componen de secuencias de sonidos. Por tanto, tiene sentido que el hemisferio izquierdo se haya especializado en percibir el lenguaje. Además, está implicado en el control de secuencias de movimientos voluntarios. Este hecho explica que los circuitos neurales involucrados en la producción, así como en la percepción del lenguaje, se localizan en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho participa en la expresión y el reconocimiento de la emoción, del tono de voz. También está implicado en el control de la prosodia, el ritmo y el énfasis normales que se dan en el habla. Por consiguiente, ambos hemisferios del cerebro tienen algo que aportar a nuestras capacidades lingüísticas. La producción del habla, producir un lenguaje con significado, requiere varias capacidades. Primero, la persona ha de tener algo que decir, algo que está ocurriendo en el momento o sobre algo que ocurrió en el pasado. Nuestras percepciones, cosas que estamos viendo, oyendo, sintiendo, oliendo, etc. Segundo, de nuestros recuerdos de lo que sucedió en el pasado. Tanto las percepciones de los acontecimientos actuales como los recuerdos de los acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado implican mecanismos cerebrales situados en la parte posterior de los hemisferios cerebrales, los lóbulos occipital, temporal y parietal. Afasia de Broca. Daño de una región de la zona inferior del lóbulo frontal izquierdo. Es el área de Broca y afecta la capacidad de hablar. Es un trastorno que se caracteriza por un habla lenta, con esfuerzo y no fluida. Los pacientes con afasia de Broca a menudo pronuncian mal las palabras, pero por lo general tienen significado. Las palabras que logran decir son palabras con contenido que expresan un significado, incluyendo sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, como manzana, casa, lanzar o pesado. En 1861, Broca sugirió que esta forma de afasia se debe a una lesión
de la corteza frontal asociativa, justo por delante de la región de la corteza motora primaria, donde se presenta la cara. A esta región se le llama área de Broca. Los síndromes afásicos producidos por daño cerebral son la afasia de Wernicke, sordera pura para palabras, afasia de Broca, afasia de conducción, afasia anómica y afasia transcortical. Wernicke sugirió que el área que lleva su nombre es la sede de los recuerdos de las secuencias de los sonidos que constituyen las palabras. El área de Wernicke es una región de la corteza auditiva de asociación del lóbulo temporal izquierdo de seres humanos, que es importante para comprender las palabras y producir un lenguaje con significado. Afasia de Wernicke es una forma de afasia caracterizada por una deficiente comprensión del habla y un lenguaje fluido, pero sin significado. La sordera pura para palabras es la capacidad de escuchar y hablar y por lo general leer y escribir sin ser capaz de comprender el significado del discurso. Se debe a una lesión en el área de Wernicke o a una alteración de las aferencias auditivas a dicha región. La afasia de Broca es el daño de una región de la zona inferior del lóbulo frontal izquierdo. El área de Broca afecta la capacidad de hablar, trastorno que se caracteriza por un habla lenta, con esfuerzo y no fluida. Los pacientes con afasia de Broca a menudo pronuncian mal las palabras, pero por lo general tienen significado. La afasia transcortical sensorial es una lesión restringida al área inferior del lenguaje que aísla el área de Wernicke el resto del área posterior del lenguaje. Afasia transcortical es un trastorno del habla por el que el paciente tiene dificultades para comprender el lenguaje y producir un discurso espontáneo con significado, pero puede repetir lo que oye. Se debe a un daño en la región del cerebro posterior del área de Wernicke. ¿Pero qué es el significado? Las palabras que se refieren a acciones o relaciones que se dan en el entorno. El significado de una palabra se define como determinados recuerdos asociados con ella. Por ejemplo, saber el significado de la palabra árbol significa ser capaz de imaginar las características físicas de los árboles, qué aspecto tienen, cómo son el viento soplado a través de sus hojas, cómo es la corteza, etc. El fascículo arqueado es el haz de acciones que conecta al área de Wernicke con el área de Broca y su lesión produce afasia de conducción. La afasia de conducción se caracteriza por un habla fluida y con significado, comprensión relativamente buena, pero repetición muy deficiente. Los pacientes con afasia de conducción pueden repetir los sonidos lingüísticos que escuchan, solo si dichos sonidos tienen significado. La afasia anómica es el habla de los pacientes con afasia anómica fluida y gramática, y su comprensión es excelente, pero tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas. A menudo emplean circunloquios, hablar dando rodeos para aproximarse a las palabras olvidadas. En los trastornos del pensamiento, Emil Kraepelin, director de la Clínica Psiquiátrica Transición entre el siglo XIX y XX, él inicia los estudios de trastornos mentales como procesos patológicos específicos. Sostenía que incluso en ausencia de un conocimiento empírico sobre la etología y la patología, las
la patogenia, las enfermedades de la mente podían diferenciarse descriptivamente sirviéndose de dos enfoques clásicos. Los trastornos mentales pueden clasificarse atendiendo a los signos, lo que el explorador ve, y los síntomas, lo que el paciente refiere. Cuando ciertos signos y síntomas aparecen juntos en varios pacientes, se dice que constituye un síndrome, un trastorno que puede diferenciarse de la conducta normal o de otras agrupaciones de signos y síntomas. Un trastorno mental se puede caracterizar según su evolución natural, determinando la aparición de los signos y los síntomas en momentos específicos de la vida del paciente y de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo. A principios del siglo XX estaban delimitados dos tipos principales de enfermedades mentales, la demencia senil y trastornos de la personalidad. Basándose en una revisión de los signos y síntomas, así como la evolución a largo plazo de cientos de pacientes con diversos trastornos mentales, Kraepelin definió dos nuevos síndromes, la demencia precoz y psicosis maníaco-depresiva. Bleuler denominó este grupo de enfermedades esquizofrenia, una escisión de la mente. La esquizofrenia se caracteriza por episodios psicóticos, estados mentales diferenciados a menudo reversibles, en los que alguno de los procesos del pensamiento del paciente no es capaz de examinar la realidad correctamente. La esquizofrenia se divide en subtipos, de los cuales se diferencian tres con más facilidad: esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada o esquizofrenia catatónica. Se piensa que en la esquizofrenia están alteradas algunas de las fuentes de las aferencias, en particular el hipocampo, y algunos de los objetivos de las eferencias, como la corteza del cinúbulo y los lóbulos frontales. La regulación hiperactiva de la integración de las aferencias del núcleo accumbens y de las eferencias desde el mismo podrían contribuir a los síntomas positivos de la esquizofrenia. Al menos 20% de los pacientes con esquizofrenia no mejoran después de un tratamiento con bloqueadores dopamergénicos que actúan sobre el grupo de los receptores D2, pero estos pacientes a menudo responden a antipsicóticos atípicos como la clozapina, una de benzodiazepina, que es solo un débil bloqueador de receptores D2. La clozapina posee además la propiedad de que produce pocos o nulos efectos secundarios parkinsonianos extrapiramidales que sobreviven de forma característica como consecuencia del bloqueo de los receptores D3 y aún de manera más eficaz a los receptores